Hola, bienvenido al podcast de ProEspañol, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy estamos en el podcast de ProEspañol y vamos a hablar sobre la diferencia entre las culturas de empresa en España y en Francia. Como saben, nuestro organismo de formación está especializado en el español profesional y de viajes. Y hoy te voy a hablar un poco de la experiencia de nosotros como organismo de formación, como nativos y también de nuestros estudiantes. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que si tienes un proyecto profesional o de viajes en español, puedes reservar una llamada gratuita de 30 minutos conmigo para probar tu nivel de español, hablar un poco de nuestra metodología y conocer nuestras formaciones. Vas a tener el enlace en la descripción de este episodio. Muy bien, vamos a comenzar con el tema y es una comparación entre Francia y España. Evidentemente, comparar la cultura, ya sea general o de empresa de dos países, es bastante difícil porque hay muchas particularidades. Entonces, vamos a hablar en grandes líneas de lo que hemos visto, lo que hemos vivido, pero te invito a compartir tu experiencia también en los comentarios de este episodio. Y también es importante saber que depende mucho del sector de la empresa. No es igual una empresa tradicional o pública a una empresa de tecnología o una startup. Cada sector tiene sus propios códigos. Así que vamos a hablar un poco, como ya he dicho, de las generalidades. Te voy a mencionar primero los puntos en Francia y después los puntos en España. Son 5 en general. Y comenzamos con Francia. Francia es muy conocida por su sofisticada cultura empresarial, como su cultura en general. Algunos me dirán que existen otros países que son más sofisticados, y es verdad, seguramente, pero aquí nos concentraremos en Francia. Comencemos con el primer punto y es la estructura de la empresa. La cultura empresarial francesa se caracteriza por su énfasis, por su, por su gran importancia en la formalidad y la estructura jerárquica en el lugar de trabajo. Las empresas francesas suelen tener una estructura jerárquica clara con roles y responsabilidades bien definidos, especialmente en las empresas del sector público o los sectores más tradicionales. Vamos con los diplomas. Algo muy característico en Francia es la importancia de los títulos o los diplomas. Es más difícil trabajar en un sector diferente del sector de tu diploma, especialmente al comienzo de la carrera. Aunque es verdad que en los últimos años se ha flexibilizado un poco y la experiencia y la actitud del candidato tienen cada vez más importancia, especialmente en los sectores de innovación o startups. Sin embargo, como ya he comentado, los diplomas siguen teniendo una gran importancia a la hora de postular a un puesto de trabajo. Vamos con el tercer punto y aquí hablamos de la antigüedad. ¿Qué tan importante es la antigüedad en la cultura empresarial de Francia? Bueno, la verdad es que es muy importante y se espera
que los empleados muestren respeto a sus superiores. Cada vez que la persona tiene más tiempo en la empresa, pues también acumula ciertos beneficios, cierta cantidad de años, como ascensos o incluso un bono o una prima por antigüedad. Entonces se beneficia un poco, se recompensa este factor en los empleados franceses como pues no sería en otras culturas capaz. El siguiente punto es la puntualidad. Y es que en Francia se valora mucho la puntualidad y se considera una falta de respeto llegar tarde a una reunión o cita de negocios. Con frecuencia, bueno, depende un poco de la región, es cierto que en París la cultura de empresa puede ser un poco más similar a la nórdica y en el sur de Francia puede ser un poco más flexible, pero comparado con España, se es mucho más puntual. Y normalmente las reuniones, especialmente con clientes externos, tienen tendencia a tener una hora de inicio muy bien definida y pues un tiempo limitado, pero evidentemente depende un poco del sector. Ahora, finalmente, vamos con el discurso. ¿Cómo es el discurso en Francia? Y según la experiencia de nuestros estudiantes, en Francia se suele ser más directo a la hora de tomar las decisiones y es mucho más fácil escuchar un no en una negociación. Es mucho más fácil saber al comienzo de una negociación que no hay posibilidades. Ahora, como te he dicho, esto es basado en nuestra experiencia. Vamos a pasar al lado español, pero dinos en los comentarios del podcast qué piensas de estos puntos, si estás de acuerdo o qué añadirías sobre la cultura francesa. Vamos ahora a la cultura de empresa en España, cuya cultura empresarial pues cuya tendencia es un poco más informal y flexible en comparación a Francia. Por ejemplo, a nivel de la estructura de la empresa, en España, las relaciones personales y el networking son fundamentales. Es importante tener una red de contacto, tener conocidos, ir mucho a lo humano en la cultura de empresa española y también puedo decir hispana de manera general. La comunicación en España es directa y los empleados suelen tener un enfoque más relajado y cercano en el lugar de trabajo. Es un poco más cercano, un poco más, sí, relajado, distendido. Distendido es sinónimo de relajado. Es lo contrario de tendido, tenso. Y aquí, cuando hablamos de un poco más informalidad, algunos estudiantes, especialmente nuestros estudiantes que han sido expatriados en España, pues al comienzo nos preguntaban si debían usar el tú o el usted con sus compañeros o con sus superiores. Y la verdad es que tengo que decirte que depende de la relación que tienes con tu jefe y con tus compañeros y también del tipo de empresa. No es igual una empresa tradicional de fabricación de, puedes decir, potes o envases para mermelada que una empresa de marketing digital o de eventos, ¿no? De todas maneras, te voy a dejar un enlace para un video de YouTube en donde hablo del uso de tú y de usted de manera general. Pero si quieres una respuesta, mi recomendación es comenzar con el usted, siempre decir usted, y si la persona al frente te dice tú o te pide que le digas tú, entonces sí pasar a un tono más informal. Pero en primer lugar, siempre tratar a las personas con respeto y con esta
particularidad del usted. Vamos ahora al siguiente punto y son los diplomas. Bueno, en España como en Francia depende mucho del sector, porque no es igual un médico o un abogado que una persona en un sector un poco más flexible, ¿no? Pero si tenemos que resumir y comparándolo con Francia, en España suele haber más flexibilidad entre el diploma que tienes y el sector al que postulas. Por ejemplo, podrías tener un diploma de gestión de empresa y trabajar como guía turístico. O, por ejemplo, puedes tener un diploma de matemático y trabajar como asistente administrativo, ¿no? Existe menos rigidez en este tema. Lo que sí es cierto es que normalmente se suele pedir una certificación educativa para postular a la mayoría de los trabajos. Tener un diploma es importante, solo que un poco más flexible el sector del diploma. Vamos ahora con el siguiente punto y es la antigüedad. Y aquí realmente Francia y España son muy similares. La antigüedad del empleado es un elemento importante en España. Los trabajadores que han estado en una empresa durante mucho tiempo suelen ser vistos como leales y comprometidos con su trabajo, lo que puede ser considerado como una ventaja al momento de obtener un ascenso o promociones o tener un bono. Incluso en los momentos de despido, cuando debemos reducir la plantilla, las personas con mayor antigüedad tienen una cierta ventaja o tienen una ventaja con respecto a los nuevos empleados. Así que sí, aquí entre Francia y España no hay tanta diferencia. Vamos al punto número 4 y es la puntualidad. Y aquí es todo lo contrario. Bueno, depende mucho del sector, ¿no? Pero es cierto que en España la puntualidad suele ser más flexible y se permite cierta tolerancia, atención, tolerancia, en cuanto a la hora de llegada. Es un poco menos dramático si las reuniones comienzan con más retraso que en Francia, por ejemplo. Y esto se ve también al momento de las comidas. Por ejemplo, con nuestros estudiantes que han tenido experiencias con clientes españoles, pues están de acuerdo en que la mayoría de los contratos se cierran en la sobremesa. Y la sobremesa es un tiempo después de la comida, normalmente el almuerzo por comienzo de la tarde. Es un tiempo que se dedica para hablar de temas un poco más serios, más de negocios, etcétera, ¿no? Y si tienes reuniones de negocio en España con clientes, tienes una comida, mi recomendación es que te liberes toda la tarde, porque es posible que tome más tiempo del previsto. En España nos gusta comer y la comida es sagrada y el tiempo de comida es sagrado, así que lo hacemos bien y con calma. Y finalmente, a nivel del discurso, en comparación con Francia, y según, como siempre, la experiencia de nuestros estudiantes, en España es un poco más indirecto y es menos evidente obtener un no como respuesta. Es más probable es que las personas pues duden más, sean más duditativas, no digan claramente que no desean continuar con el proyecto, sino que le den largas. Darle largas a algo significa un poco posponer algo. Y bueno, se tiene que asegurar y confirmar muchas veces antes de llegar a un acuerdo.
Como pues ya te he dicho, todas estas comparaciones dependen mucho del sector. Hay sectores en donde es más marcado y otros donde es menos marcado. Y toda la información que te he mencionado en este episodio viene de nuestra experiencia como organismo de formación y de nuestros estudiantes profesionales y expatriados. Pero me gustaría conocer la tuya, si tienes experiencias trabajando en España y en Francia y comparando un poco estos sectores. Y también te quiero dar una recomendación para conocer un poco más sobre la cultura de empresa entre España y Francia. Te recomiendo el podcast de Lucie Pellier, que es una buena amiga y creadora del podcast Queridos Vecinos, que si bien no ha sido actualizado desde 2018, la información que da en esos episodios es de actualidad y realmente se compara mucho, permite conocer la cultura francesa y un poco pues la diferencia entre las empresas francesas y españolas. Así que te dejo escuchar, tienes el enlace en la descripción. Yo fui entrevistada por Lucy y participo en el episodio número 39. En la época todavía era estudiante en Lyon y en este episodio te hablo un poco de mi experiencia como estudiante. Si quieres conocerme en esta época, puedes escucharlo. Y finalmente recordarte que si quieres ver el texto de este episodio, lo tienes en el blog de Progrespañol, que es progrespañol.com/blog. Ahí puedes ver la transcripción, un poco el texto de todos nuestros episodios y también puedes reservar tu llamada gratuita de 30 minutos para conocer un poco más de nuestras formaciones y hablar de tu proyecto profesional o de viajes. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Adiós. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Progres Español. Si te ha gustado, por favor déjanos una evaluación de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.